soy Arturo Serrano, médico rural de Santo Domingo. Santo Domingo está enclavado en el medio de los cultivos de soja actualmente, como en las colonias de la provincia de Santa Fe. Hace 31 años que resido aquí, soy oriundo de San Juan y bueno, cuando vine con muchas expectativas a respirar aire puro del campo y a tener tiempo como para poder leer, que es una de mis pasiones, un diagnóstico totalmente desacertado, porque ni hay aire puro en el campo, actualmente no lo hay para nada por todas las contaminaciones con los agroquímicos, ni tampoco hay tiempo para leer, porque la demanda poblacional es muy elevada, porque tenemos que atender todas otras poblaciones que no tienen médico estable. Me llamó la atención, o sea, cuando vine, la mortalidad por cáncer era 1, 2, 3 pacientes por año. O sea, se morían más o menos unos 15, 20 personas, pero de ese total solamente el 20% eran por cáncer. Me empezó a llamar la atención a partir del 90, que se incrementó exponencialmente la mortalidad por cáncer. Estoy puntualmente focalizando en una cosa. Y entonces me puse a hacer un estudio retrospectivo desde el 90 hasta el 2010 y encontré con que la mortalidad se incrementó 350%. Es muchísimo, porque de 1, 2, 3 que morían por año subieron a 7, 8, y después de que cerré todo ese registro, hubo un año que murieron 14 personas por cáncer solamente. Hay otras mortalidades por enfermedades cardiovasculares, accidentes y demás. Y hay una coincidencia que no es casual, que tiene que ver, esa mortalidad se empieza a incrementar a partir de la labranza cero. O sea, coincide perfectamente bien a partir de los cultivos intensivos, donde se empiezan a usar cantidades exorbitantes de agroquímicos. Entonces, claro, es una cuestión más que preocupante, porque esto nos está afectando a todas las poblaciones rurales. Entonces, preocupado con eso, empezamos a ver cómo podíamos documentar y corroborar estos datos, y hace poco tiempo hicimos un estudio con la Universidad del Litoral y con la Universidad de La Plata, con Damián Marino y una Priscila de Chiara, que es una técnica en saneamiento, que tomamos 3 localidades: Candioti, que es del departamento de la capital, Santo Domingo y La Pelada, que son de las colonias, las 3 más o menos de 1.800 habitantes, y empezamos a tomar distintas variables para verificar todo esto. Se tomaron muestras de tierra, de aire y de agua. Agua de lluvia, de los primeros 5 minutos de lluvia, de las 3 localidades, de cada vez que llovieron, y encontramos que hay sin número de agroquímicos, cualquier cantidad, AMPA, metabolitos del glifosato, y una serie de cosas. No conformes con eso, se hizo un relevamiento epidemiológico de la población, se buscaron voluntarios y se sacó sangre. Esa sangre se hicieron 2 partes, una parte la analizó la Universidad del Litoral, que es un estudio que se llama ensayo Cometa, que tiene que ver con la fragmentación de los cromosomas. O sea, nosotros, la partecita más íntima del cuerpo, más sensible, que es la que nos transmite la herencia, que tiene toda la parte genética, el código genético, es el cromosoma. Y que cuando eso se altera, ahí aparece el cáncer, y aparecen también las enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, autismo, y también el mecanismo de acción de los agroquímicos, que son disruptores hormonales, terminan dando hipotiroidismo, que hay una tasa elevadísima. Entonces, ese estudio que se hace en la Universidad del Litoral da que en las 3 poblaciones hay fractura de los cromosomas en el 75% de las muestras, y fracturas muy elevadas. O sea, que estamos afectados, y eso es agroquímico, no hay otra cosa que lo fracture. Entonces, no conformes con eso, se tomó una muestra de una cantidad parecida de ciudadanos de la ciudad de Santa Fe, que no están tan expuestos a los agroquímicos, y ellos también tienen daño cromosómico, pero en un 20-25%, no 75% como tenemos en el pueblo. O
sea que seguramente esa exposición es por el consumo de hortalizas, legumbres y una serie de otras cosas, y que también la deriva llega a las ciudades, en menor cuantía, pero llega. O sea, a esta altura estamos absolutamente convencidos, y no hay que probar más, que todas estas enfermedades y demás vienen por culpa de, digamos, el obsceno, el manejo despiadado que se está utilizando de los agroquímicos. Jorge, le queríamos preguntar por esta situación que se está dando allí en Junín, los nacimientos con malformaciones, ¿a qué se puede deber según su experiencia y según sus estudios? Y estamos hablando de una cuestión que estamos viendo desde ya hace un tiempo, de la cual ya hay pruebas fehacientes, que es el incremento de algún tipo de malformaciones congénitas en los recién nacidos, que, digamos, según los estudios que hay realizados en otros lugares y de acuerdo a la expansión de los cultivos modificados genéticamente, se pueden vincular claramente con el uso extensivo de agrotóxicos. Sí. Nosotros, digamos, lo que llamó la atención fue la aparición de 2 casos con un periodo muy breve, es decir, de menos de 2 años, de atresia de esófago, que es una anomalía del esófago, por el cual no está totalmente, está interrumpido el esófago, es decir, la conexión entre la boca, digamos, y el estómago. Sí. En recién nacidos, en una localidad pequeña, que es Baigorrita exactamente, que es una localidad que está entre Los Toldos y Junín. En esa localidad se dieron 2 casos de atresia de esófago con diferencia de poco menos de 2 años, en una población donde de 1.900 habitantes, donde probablemente uno podría especular que nacen alrededor de 30 chicos por año. Sí. A ver, doctor, ¿se puede pensar en algún denominador común más allá de la zona digamos, de donde provienen? Sí, digamos, lo que primero llama la atención es el altísimo índice, ¿no es cierto? Esa es una malformación que ocurre más o menos una vez cada 3.500 nacimientos. Sí. Si nosotros tenemos en cuenta que probablemente nazcan alrededor de 30 chicos por año en Baigorrita, claro, uno debería esperar 93 años para que ocurra un caso. Y sin embargo ocurrieron 12 en menos de 2 años. Sí. O sea, esa es la primera cosa que nos llama la atención, es decir, desde lo epidemiológico estamos viendo un incremento. Digamos, este es un ejemplo, digamos, que tiene especial valor porque uno de estos casos, el de cuya mamá es María Liz Robledo, ella fue testigo en el tribunal Monsanto en La Haya, a partir de este caso justamente, ¿no? Entonces, digamos, los denominadores comunes son una situación que se está viendo en pueblos pequeños, donde es más llamativo, en pueblos pequeños de la zona del corazón, de la pampa, de las zonas más ojeras, donde se empieza a ver un incremento de malformaciones congénitas y también de cáncer, y que, digamos, cuando se hacen los mapeos, digamos, cuando se hace, cuando se ubica geográficamente a aquellas personas que padecen cáncer o que tienen algún tipo de problemas de este tipo, uno encuentra que cuanto más cerca cuanto más en la periferia de los pueblos están ubicados, más posibilidades hay de cáncer. Son las zonas que lindan con los con los campos. Con los campos sembrados y donde habitualmente son fumigados. El 25%, el 20% de las malformaciones está asociado a síndromes genéticos, es decir, bebé con trisomía 21, el bebé Down. El bebé tiene un problema genético, que tiene un problemita en el riñón, tiene un problema en el intestino o casi siempre un problema cardíaco. Claro. El resto, ese 70%, 75%, son causas ambientales, hereditarias, no cromosómicas, sino genéticas. Entonces, en el resto, que es la mayoría, lamentablemente, nos vienen y aparece la cardiopatía cuando nace el bebé y es como, ¿qué pasó? ¿La mamá sana? No, claro. La mamá sana, qué sé yo. Yendo al tema, ¿no es cierto? Esto del origen, yo me tomé el trabajo porque yo soy el referente a nivel nacional del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas. Entonces, nosotros recibimos a todos los bebés de la provincia con cardiopatías congénitas. Haciendo un reconto sencillo, de los últimos 20 pacientes, solamente 4 fueron de Paraná. De 20, 4 de Paraná. ¿Y el resto? Los 16 restantes del interior de la provincia. La lista acá está clara, ¿no es cierto? La mayoría viene de la costa del Uruguay.
donde cada vez que nos llaman los colegas nos asustamos porque generalmente son cardiopatías complejas. Cuando sospechan una cardiopatía, automáticamente decimos, mándenlo rápido lo antes posible, y generalmente son cardiopatías muy complejas. Entre Ríos, en el último censo, tiene 1.300.000 habitantes, aproximadamente. 300.000 personas viven en Paraná. Paraná Campaña estamos hablando, ¿no es cierto? Concordia 170.000, Concepción del Uruguay 100.000, Gualeguaychú 100.000. O sea, estamos hablando que el 50% de la población está entre estas 4 ciudades. El 50% restante está en el interior. Paradójicamente, donde más densidad poblacional hay, que es en Paraná, las cardiopatías son menos frecuentes. Claro. Con una densidad poblacional muy baja, que estamos hablando de poblaciones de 25 a 65.000 habitantes. Claro, localidades chicas. Chicas, es hasta frecuente para nosotros que haya una cardiopatía, un bebé con cardiopatía. Exacto. Toda la que es la costa del Uruguay y las zonas periféricas a Concepción del Uruguay, a Concordia, etcétera, tenemos un alto índice que no correspondería a la densidad poblacional. Claro. Ese es el primer nivel de alarma que siempre nosotros hemos denunciado a nivel de salud pública, para que veamos de qué forma se puede controlar esto, porque evidentemente no es una cuestión ni genética ni congénita, es altamente relacionada con el medio ambiente. Exacto. Eso te iba a preguntar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cuestiones medioambientales o cuando hablamos de la incidencia ambiental? ¿De qué hablamos? Bueno, lo que yo siempre le explico a todas las mamás con esto cuando me preguntan ¿qué pasó? La embriogénesis del corazón es maravillosa. El corazón es un tubo, un vaso, ¿no es cierto?, largo, que yo siempre, como soy cardiólogo infantil, lo comparo con los globos inflables de los cumpleaños. ¿Viste esos globos que se estiran? Bueno, en criollo el corazón pasa exactamente lo mismo. Es un tubo recto que se llama, que se va plegando, se va doblando, se fusionan ciertas partes, se separan otras partes, se forman las válvulas cardíacas y así es como se forma el corazón. Bien, el corazón, al ser el órgano noble, el que tiene que mantener la nutrición de todo el organismo, es el primero que se forma. Claro. Bien, ¿cuándo se forma? Entre las 3 y las 4 semanas de gestación. Si nosotros tomamos un embarazo en la época fértil de la mamá, el día 15, ¿no es cierto? Al 30 ya hay 2 semanas. Hasta que se hace el test del embarazo, pasa una semana o 10 días más y ya está, prácticamente el corazón está latiendo ya. Claro, que es lo primero que uno escucha. Es el primer signo de vitalidad del bebé. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? En ese momento es el momento más vulnerable de alteración organogénica, que se llama, de formación del corazón. Una irradiación, una nox externa, un tóxico, lo que sea, y no necesariamente es decir el contacto. Yo acá traje algunos trabajos interesantes. Nosotros siempre nos manejamos con literatura extranjera, son publicaciones del 2014, 2017. Artículos interesantes, por ejemplo, en California, donde se estudiaron madres expuestas a agroquímicos, a herbicidas y incluso a raticidas también, porque se ve que es una zona de mucho grano. De San Joaquín Valley es un lugar donde de Estados Unidos es el lugar donde mayor pesticida y herbicida se usa, entonces por eso estudiaron. Y estudiaron un radio de 500 metros de exposición, es decir, si las madres que estaban menores a 500 metros se vio que se repetían cardiopatías del mismo tipo. Claro. O sea, algo tiene que ver, digamos, en el sentido de que en otros casos, en otros trabajos, decían de la contaminación del agua, por ejemplo, con cantidades ínfimas de algún tóxico, tipos de químicos, de exposición a químicos, los cuales si uno tiene que ser objetivo, tiene que marcar uno por uno para ver si se puede producir una malformación cardíaca. ¿Me explico? Es decir, es un trabajo muy tedioso, pero que alarma a las poblaciones rurales. Estamos nosotros, lo que nosotros vemos, acá en concreto, es que gente de zona rural, le decimos, ¿a dónde vive? ¿Usted vive en la ciudad de Viale? No, vivo en la zona, digamos, a Viale a 5 kilómetros o en Concepción del Uruguay, cerca de Concepción del Uruguay. Gualeguaychú no es ninguna novedad de que haya la tasa más alta de cáncer, y las cardiopatías son las más complejas. Bueno, nosotros, Marcos Pérez es uno de los pueblos más estudiados de la provincia de Córdoba, gracias a la colaboración de distintas universidades, tanto provinciales, o sea, de la provincia de Córdoba como de otros lugares del país. Y bueno, como era de esperar, han arrojado resultados caóticos, ¿no?, en cuanto a encontrar los productos químicos, como era esperable en el agua de lluvia, como es esperable en la plaza del centro, en forma de partículas con la capacidad de ser inhalada.
sobre todo estudios de genotoxicidad, lo que habla de nuestro material genético, que sin inventarnos en detalle, les cuento que estamos todos afectados en Marcos Juárez, no hay una muestra testigo. Cuando hablamos de genotoxicidad, sí, someramente estamos hablando de lo que nos expone a patologías crónicas, entre ellas el cáncer, y sobre todo cómo nos expone a las próximas generaciones. Desgraciadamente, a pesar de que eso ha sido expuesto en la ciudad de Marcos Juárez, hemos logrado poco en Marcos Juárez, por lo que decía Fabiana. Paradójicamente, Monsanto en el mes pasado en la ciudad de Marcos Juárez colaboró con una escuela donde van chicos discapacitados con 40.000 pesos para una cocina. El doctor Carrasco decía penetrar, sí, y un poquito más, a través de productos como el PCB, los transformadores, que ellos lo generaron, o el aspartame que ahora se lo sacaron de encima. Y una asociación de productores rurales, de las tantas que hay esta se llama así, Asociación de Productores Rurales de Marcos Juárez, está poniendo la plata para que se instale el centro de tratamiento oncológico en el hospital. O sea que las mismas personas que generan o participan en gran medida en esa ausencia del Estado aprovechada y en esa ausencia de la gente en general, está pasando esa paradoja, que esta gente esté poniendo plata para eso, lo cual es muy loco, pero bueno, si ocurren en pueblos chicos, imagínense en otros lugares. Y de estos datos que yo acabo de dar de Marcos Juárez, quiero que tengan en cuenta, en tamaño, cuando uno viene a Córdoba, Río Cuarto, bajando de ciudades, puede ser la 10ª o la 11ª o la 11ª ciudad en tamaño, y mide de este a oeste 2.500 metros. Todos estos estudios fueron hechos estando en vigencia y cumpliéndose la ley provincial de agroquímico, totalmente productivista, donde se están juntando desde el año pasado en una honorable comisión de asesoramiento. Solamente son todos ingenieros de la Universidad Nacional de Córdoba, ingenieros agrónomos, no invitaron a nadie de la Universidad de Córdoba ni de Río Cuarto, gente que está con estudios respaldados a nivel mundial, y sin embargo ellos solo siguen haciendo cualquier cosa. Y bueno, era un poco contar mi experiencia, y si eso pasa en un pueblo como el nuestro, cumpliendo ley agroquímico, estudiando un poco, imagínense lo que son los pueblos más chicos. Gracias. Que todas estas enfermedades y demás son por culpa de el obsceno, el manejo despiadado que se está utilizando de los agroquímicos.